Bueno, buenas tardes. Estoy con Gloria Mabel Villamizar Montoya. Mabel, tú en origen eres abogada, eres docente y eres para mí maestra. Me gustaría mucho conocer de la experiencia ecológica, pedagógica que usted está adelantando en Tenjo, el proceso de cómo nace esa experiencia, qué es lo que te lleva a crear un centro piloto donde otra forma de enseñar y de aprender sea una propuesta alternativa a los modelos estructurales, institucionales, industriales de la educación. Pues fue la experiencia docente, especialmente en la universidad, donde se iba cualificando cada vez más la crítica y los problemas que le encontrábamos al sistema. ¿Qué enseñabas tú en la universidad? Economía internacional, análisis de coyuntura económica y política colombiana, metodología de la investigación y derecho de los tratados, derecho internacional. Tenía formación básica en derecho y maestría en análisis de conflictos políticos, económicos e internacionales, entonces teníamos un rango de clases amplio, pero fue más que todo el análisis como de la economía y del sistema mundo y de las posibilidades que tenía una sociedad industrializada de plantear respuestas a lo que llamamos el futuro, lo que me angustiaba. Entonces comenzaba a terminar las clases con un sabor que no me gustaba porque era como una sin salida o una salida sacada de la manga, ¿no? Como que de alguna forma vamos a hacerlo mejor o que alguna vez las empresas tienen responsabilidad y bueno, entonces se podría mejorar un poco la cosa y sí, bueno. Pero cada vez iba siendo como más difícil encontrar la salida a la problemática que íbamos viendo, sobre todo como la crisis de humanidad que sentíamos ya en las aulas de clase. Entonces el recorrido fundamentalmente con culturas indígenas y con gente que podía ver el mundo de manera mucho más tranquila y mucho menos desesperada de lo que lo estábamos viendo nosotros, nos fue dando a un grupo de personas como la idea y la necesidad de dejar un poco el agite, pero también el discurso, porque hacer discurso para nosotros bueno, esa es la labor de todos los días. Entonces comenzamos a hacer ejercicios de observación. Los indígenas dicen, algunos indígenas con los que hemos contactado, que ellos aprenden observando de la naturaleza. Nosotros aprendemos hablando, y entonces a veces ni sabemos qué es lo que sabemos. Pero entonces este ejercicio de observación, de silencio, de paciencia, de mirar con las semillas, hicieron un día un clic, y es esto. Mientras en la sociedad estábamos preocupados porque cada vez había menos, cada vez más hambrunas y cada vez más niños desnutridos y cada vez más guerra y cada vez más desesperación porque los recursos no alcanzan y porque entonces cómo se va a repartir y todo eso, uno siembra una semilla y una semilla da muchas otras semillas, pero además da frutos para comer, pero además con la raíz cuida la tierra, pero además se alimenta del sol. Bueno, o sea, es un sistema mucho más complejo. Y observando la naturaleza, uno ve que la vocación de la naturaleza es la abundancia y el buen repartir y el buen compartir. O sea, nunca a no ser que se rompan los equilibrios ecológicos, unas plantas ahogan las otras, impiden que salgan. Un poquito de metaforear y un poquito de observar y un poquito de conseguir entender fundamentalmente cómo son los ciclos de la vida, y nos volvimos un poco más hacia la montaña, un poco más silenciosos, pero un poco más productivos, y en ese camino estamos.
Entonces cuando vamos a Tenjo lo que hacemos es... ¿Quiénes son? Somos varias personas, con nombres podría decirte Didier, Marta Lucía, Leonel Fernando, Gladys, Miguel, Emanuele, Rosa, porque no estamos convocados como instituciones, fundamentalmente somos como personas. Entonces vamos, permanecemos tiempo en silencio, sembramos, cuidamos, caminamos, aprendemos algo nuevo siempre. Siempre, por ejemplo, nada más sembrando la semilla. Entonces tú te pones a sembrar y te pones en situación de aprender y siempre hay cosas que aprender. De a poco hemos ido construyendo una maloca, un poco de infraestructura en el lugar, he hecho un programa piloto con estudiantes del colegio femenino de Cundinamarca, el Liceo Femenino de Cundinamarca Mercedes Nariño, que fue muy bonita. Porque ¿De qué nivel eran estos estudiantes? Son niñas, es un colegio femenino de estrato 2, 1 a 2. Cuando hablamos en Bogotá de estrato 1 a 2, habría que explicarlo para las personas que... o sea, sería gente muy pobre. No indigentes ni nada, pero gente pobre que accede a programas de educación subsidiada por el Estado. En este caso es por el distrito, por el gobierno municipal. Entonces, estas niñas hicimos el programa y volvimos programa lo que habíamos hecho nosotros, nuestro sistema de aprendizaje en Tenjo, y lo fuimos a poner en práctica en un colegio. Entonces lo más interesante era que era hacer haciendo, que era divirtiéndonos, que era mirando algo que nos interesaba, entonces construimos entre todos una maloca. Pero entonces nadie se toma la voz. Hay una dirección, pero la dirección que se hace, el interés fundamental es que todos aprendamos. No hay que calificar, no hay que, ninguno es mejor que otro, todos llevan sus propios ritmos. Y la gracia de quien está dirigiendo el proceso es que logre motivar e interesar de tal manera a sus participantes que ellos no quieran abandonar la actividad. Bueno, en este proceso, ¿cuántos años llevas y qué es lo que te ha llevado también a interesarte en el campo, digamos, psicoterapéutico? O sea, de también mezclar ese proceso educativo con procesos de salud o de equilibrio y armonía, si no queremos llamarlos enfermedad o salud. Bueno, el paso a la terapéutica es que por el agite de esta vida contemporánea y de estar haciendo todo eficientemente y rápidamente y productivamente, he tenido 4 discos con problemas en la columna, 2 de ellos muy graves. Entonces el médico me diagnostica después de 4 años de mucho dolor, de muy intenso, y de ir y de no encontrar ninguna causa al dolor. Entonces me dice que la medicina no tiene nada que hacer porque mi caso es muy difícil y que entonces lo único que me puede dar es morfina, después de que una serie de calmantes vayan dejando de cumplir su labor. Entonces me parece que es un destino como muy triste para mi vida y no quería terminarla de esa manera. Entonces comencé a buscar, y ya esta fue una búsqueda más personal, posibilidades de cuidados alternativos, ¿no? Me parecía que la salud, que alguien que llegue y le diga a uno, usted no tiene más posibilidades de hacer tal cosa, o usted va a quedarse en una cama para siempre, o usted va a morir de tal enfermedad, sería, por lo menos tendría que ser una persona muy cercana a uno, una persona que lo ame, no una persona que lo haga de manera mecánica y siga el siguiente y el otro. Entonces me fui acercando más a ese gran desconocido que era mi cuerpo, y ahí sí comencé a sentir que empezaba una senda distinta de aprendizaje, porque ya lo que habíamos hecho con la tierra, pero ahora con el cuerpo, era un reconocimiento distinto. También eso me fue llevando a relaciones diferentes, a relacionamientos diferentes, a conocer personas diferentes, y hoy en día no estoy en la cama ni consumo morfina para el dolor ni nada, sino que camino, voy a por montañas, seguimos sembrando, seguimos
cosechando, vamos haciendo procesos, yo no sé si serán alternativos, no sé si calificarlos así, pero sí unos procesos de interiorización de nosotros mismos, unos procesos de que conocemos poco, pero lo poco que conocemos eh, es, nos alcanza para ser felices, para seguir conociéndonos y conociendo más, para plantearnos unos retos más interesantes que solamente enriquecernos, para encontrarle un sentido más, más profundo y más real a la vida, o sea, realmente el sentido de la vida. Entonces, sí, es desmitificar una cantidad de categorías, es volver a unas cosas que son más, yo no diría más simples o menos complejas, diría que solamente son otra forma de abordaje de nosotros mismos. Creo que lo que nos hemos equivocado un poquito en Occidente es en el abordaje que hacemos de nosotros y de lo que consideramos conocimiento. Y vamos, y lo único que encuentro, así que sea, nunca me justifico, nunca justifico que mi amiga vaya a hacerme una entrevista por eso y que me dé la categoría de maestra, me, me, no me sonroja, sino que me hace sentir como, como, como realmente, como buscadora. O sea, como que si ha visto algo, lo que ha visto es el reto de buscar, de equivocarnos, de volver a empezar, de seguir equivocándonos y de seguir empezando, y eso lo agradezco mucho. Pero realmente lo interesante es atrevernos a mirarnos a los ojos a nosotros mismos, que es el proceso más difícil que creo he hecho. Mirarme a los ojos y empezar a buscar cosas y entender que sí hay mucho de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, pero que ese equilibrio se logra paso a paso sin saltarse ningún hilo. Es como una trama delgadita, sutil, hermosa, bonita, alegre, al irla construyendo, pero muy sutil, muy sutil. No hay metas, no hay tiempo para acabarlo, es la vida, es dejarse atrapar por la vida, diría mi maestro, que también tengo un maestro que se llama Vivi, sería eso, como dejarse atrapar por la vida.